Hola a todos. Muchas gracias por sintonizarnos en este canal, en esta sala de conferencias del museo y de la Bienal FEMSA. Yo soy Alejandro Garcés. Como les decían, yo soy el curador del Museo de Arte Pereira y nos acompaña Juan Carlos, que está aquí al ladito. Saludos. Bueno, mi nombre es Juan Carlos Jiménez. Yo me desempeño como curador local de la Bienal FEMSA en su 14ª edición. Quiero agradecerle muchísimo a todas y a todos ustedes que nos estén acompañando. Agradecemos muchísimo al Museo de Arte de Pereira, a todo el equipo que se ha abierto completamente a esta conversación, a este diálogo, a buscar las diferentes oportunidades que representa una conversación así. Agradezco muchísimo a todo el equipo de la 14ª Bienal FEMSA, especialmente a Catalina Oaxaca, que sirvió como puente, ¿no?, entre ambos equipos de trabajo. Y bueno, agradecemos también por parte de la Bienal FEMSA a FEMSA, Fundación FEMSA, Colección FEMSA, Coca-Cola y Oxxo, que también hace posible como todas las experiencias que estamos realizando en la Bienal acá en México, en Michoacán, en las ciudades de Morelia y Pátzcuaro y comunidades asociadas, y de las cuales vamos a hablar de algunos proyectos y también de experiencias que han desarrollado en el Museo de Arte de Pereira. Entonces agradecemos muchísimo su anfitrionía, su apertura y gracias a todas y todos por su presencia. Gracias a ustedes por esta invitación tan especial. Eh, y bueno, para comenzar, ¿qué tienen en común Morelia y Pátzcuaro con Pereira? Bueno, miren, el primer ejemplo podría ser como en Pereira hay una vereda que es como este sector rural, una población en sector rural que se llama Morelia. Entonces, pues como que ahí comenzamos un poco como los paralelos que pueden existir entre las dos regiones, entre las dos ciudades. Además, pues que podría ser un poco como ciudades de periferia, bueno, que si bien tenemos ese diálogo entre la ciudad, entre el arte del centro y bien, pues la gente del centro conoce pues artistas de la provincia, de estas regiones, de pronto se siente que no hay tanta participación, ¿cierto? Pero bueno, creo que eso es más porque la gente que migra, que digamos los cerebros fugados, pues siempre terminan de las provincias siempre terminan en las capitales y pues porque allí de alguna manera encuentran pues este espacio, un espacio laboral o un espacio pues en donde se puede compartir más fácil pues como las ideas creativas o complementarse. Entonces, ese fue como un primer inicio con Cata Oaxaca, que dijimos, bueno, sí, es como empezando por ahí, ya tenemos algo en común. Y además que, bueno, yo no conozco Morelia ni Michoacán, quise ir mientras estuve en México hace unos meses atrás, en noviembre, para el Museo Reimaginado, que fue este encuentro latinoamericano de museos, pero no alcancé a ir, fue muy poco tiempo, espero conocerlo. Y bueno, y como súper entusiasmado con ver también los proyectos curatoriales que está preparando la Bienal allá. ¿Cómo van con eso? Justo por todo esto que comentas, Alejandro, pues decidimos, ¿no?, en conjunto llamar a esta charla Arte, Especulación y Descentralización, porque tiene mucho que ver con la inventiva acerca de lo que ocurre en escenas de arte en específico, que desde una perspectiva autónoma, con ejercicios de autorreconocimiento y de visibilización, como que tratan de hacer esta
llamada de atención acerca de lo que cada comunidad puede producir. O sea, creo que es algo que podemos muy inmediatamente ver en los proyectos que están desarrollando actualmente artistas y curadores dentro de la Bienal FEMSA. Y bueno, pues si les parece bien, comienzo a compartir pantalla y comenzamos esta conversación. Adelante. ¿Sí? ¿Se ve? Sí. Perfecto. Bien, pues desde el mes de enero estamos realizando en el estado de Michoacán, un estado en el occidente del país, la 14ª edición de la Bienal FEMSA, que se intitula Inestimable Azar. Este es el título que Daniel Garza Usabiaga, director artístico de esta edición de la Bienal, eligió para esta edición. Es un título que nos ha marcado de diferentes formas, de unas formas muy inesperadas, muy inestimables, muy azarosas. Para empezar, debo decir que todas las experiencias que hemos compartido como equipo de trabajo y como grupo de artistas y como grupo de curadores y de gestores, etcétera, empezó desde el año pasado y poco a poco se ha ido posicionando la razón de este título, porque digo, el evento mucho más visible es toda esta contingencia a nivel global que hemos tenido que enfrentar, pero al mismo tiempo muchas coincidencias, muchas serendipias, podríamos decir, han reunido diferentes caminos, gestiones, proyectos que están involucrados en esta Bienal. Por lo tanto, el azar ha sido nuestro camino y lo estimable ha sido el color de todo este proyecto. Entre otras cosas, por eso también empiezo destacando la imagen que eligieron desde el Museo de Pereira para ilustrar la invitación a esta charla, lo cual a mí me pareció muy afortunado porque esta pieza de Mario Paso del 2014 llamado Cordillera, si bien desde una forma exterior pudiera hacer referencia a las formaciones de los volúmenes de las montañas desde afuera, este enfoque en particular de la fotografía, de este encuadre de la pieza, pues se enfoca en el espacio interior y a través de todas estas varas de caña o de bambú, se apoyan unas con otras y tienen una serie de andamiajes y apoyándose unas con otras se puede hacer una estructura a través de la cual se hace un pasadizo ante la cual la mirada se proyecta. La Bienal en buena medida ha sido eso, el apoyo de muchas personas entre unas y otras para generar un pasadizo y una serie de experiencias que esperamos vayan quedando claras conforme las vayamos relatando. Nos gusta mucho contar acerca de cómo hasta la 11ª edición de la Bienal FEMSA, esta fue un certamen artístico donde la gente concursaba con una serie de piezas, se elegían se elegían una serie de obras para exponerse, de las cuales unas cuantas eran elegidas como premiadas y se iban también como digamos, amasando en una colección, la colección FEMSA. Estas son algunas fotografías de la exposición retrospectiva de la 1ª a la 9ª edición. Esta es una exposición que yo pude ver hace unos años, en 2013, si no mal recuerdo, en el Museo de San Ildefonso en la Ciudad de México. Y de esta manera podemos ver como el antecedente de la Bienal FEMSA como un certamen donde de hecho hay, por la forma en la que se convoca, se seleccionan, se premian las obras,
pues van ocurriendo estas, digamos, nociones de concepción de obra artística. Creo que esta manera de concebir la Bienal como una agencia, como una forma ritual de generar dinámicas de arte contemporáneo cambia al momento de que decide dejar de ser un concurso y comienza a ser un programa curatorial. Como concurso lo que vemos es que todas las piezas son en sí mismas ellas piezas, son artefactos producidos por artistas en sus talleres, sometidos a múltiples tensiones, quiero decir, la vida del artista, los temas que elige, las realidades con las cuales se confronta a través de la producción artística, van definiendo esta línea, y finalmente la Bienal en este formato de concurso pues va adoptando las obras conforme se van produciendo en esta manera espontánea de irse generando en las trayectorias de los artistas. Esta es una imagen que se titula El árbol de tunas, de Adela Goldbart. Ella, de hecho, es participante de la 14ª edición de la Bienal FEMSA. Esta pieza, si no mal recuerdo, se premió en la 8ª edición de la Bienal. Y bueno, lo que vemos es que, o sea, aquí lo que digamos destaca es la obra como objeto, la obra como imagen, la obra como reflexión, pero no necesariamente en términos de su vinculación. Y esto cambia radicalmente cuando la Bienal transita de un certamen casi para nada distinto de los salones del siglo XIX, a cuando ocurre más bien este tránsito hacia un programa curatorial mucho más complejo. Entonces, hasta aquí este recuento de la Bienal FEMSA, que aún se rotulaba como Bienal Monterrey FEMSA, que es el estado en el cual esta Bienal sucedía, y que desde su 12ª edición comienza a transitar a este formato de programa curatorial. A este punto me gustaría como manejar al menos una base conceptual sobre la que podemos trabajar en términos de curaduría. Estas son una serie de ideas tomadas de Cuauhtémoc Medina en una entrevista a pasillo en el MUAC, en el Museo Universitario de Arte Contemporáneo de la UNAM, donde, bueno, él define la curaduría como una agencia, ¿no?, con una diversidad de roles posibles que consisten en acompañar la producción, la exhibición y la circulación y el debate sobre arte contemporáneo desde muchos lugares, ¿no?, prácticos, teóricos, organizativos, y plantear cómo una obra de arte debe existir en la sociedad requiere la colaboración de profesionales que están buscando la manera de establecer la relación entre su forma de exhibición en salas de museos y también de cómo se comunica, ¿no? Uh-huh. Lo que queremos decir es que aquí hay como una distinción, ¿no? La curaduría, hay una forma clásica que la podemos enunciar básicamente como organización, selección y acompañamiento de exhibiciones, argumentalmente de exhibiciones, ¿no? Pero al mismo tiempo, de una forma muy directa, muy práctica, muy logística, esta Bienal FEMSA nos lleva como a esos otros campos de la práctica curatorial que consisten en cooperar con las y los artistas en definir ideas, en proceder en investigaciones, en adquirir un rol, en conseguir fondos, recursos y apoyos institucionales y colaboraciones que puede llegar a tener un proyecto. Esto va a estar, espero, digamos, claro en los diferentes casos donde estamos a punto de entrar en esta presentación. Y frecuentemente a la práctica curatorial le toca la función de mediar entre las necesidades de instituciones, colecciones y personas, y la búsqueda de artistas para eventos, colecciones y proyectos específicos. Esto no solamente nos ha involucrado en
el desarrollo de los proyectos de artistas y curadores, sino como en diferentes formas de colaboración que hemos tenido con festivales, con colectivos culturales y artísticos, y de los cuales espero que puedan ustedes consultar algo del material que tenemos disponible en nuestras diferentes redes sociales. Hacia el final lo mencionaremos un poco. A lo que voy es que la curaduría es el sistema del arte, y aquí me voy a permitir una comparación un tanto atrevida. La curaduría es el sistema de las artes, lo que el full stack developer o el programador de pila completa es para la ingeniería y el desarrollo de la tecnología actualmente. La curaduría desempeña funciones que anteriormente cubrían una serie de perfiles, frecuentemente que se quedaban entre las bambalinas, es decir, la conservación, el manejo de inventarios, la gestión administrativa, la gestión de fondos, pero también la vinculación y la gestión de agendas y calendarios, así como también la discusión teórica. Y por el lado de la programación de la tecnología que actualmente nosotros vivimos y aprovechamos para este tipo de charlas, por ejemplo, el full stack developer es un desarrollador, es una persona que realiza programación, que tiene como esta gran familiaridad con todo el proceso de producción de una página web, por ejemplo. Tanto la arquitectura como las bases de datos, lo que se llama front y back end, es decir, saber cómo se ve una página web y cómo esa plataforma funciona a través de diferentes servicios y códigos a su interior, la programación de HTML o otros lenguajes de programación como el Java, el CSS, o los que son necesarios para nuestros dispositivos móviles, iOS o Android. Pues un full stack developer conoce el entramado de toda la producción de un proyecto de tecnología en particular, y la curaduría más o menos como que tendería a acercarse más o menos a eso. Lo que tendrían en común es que, por ejemplo, un desarrollador de tecnología, un desarrollador de código, se concentra en las formas y en las estrategias, pero no desarrolla el contenido de las páginas o las plataformas, como que eso lo entrega a alguien más. Eso sería el museógrafo. Sí, por ejemplo, o sea, en este caso la curaduría no puede decirle a un artista qué hacer. Sin embargo, participa de los entramados, de las tensiones dentro de las cuales la producción artística funciona. Y de esa forma se colabora con la producción artística desde la curaduría, ¿no? Entonces, para dar una ya llegada o un aterrizaje al tema que tenemos hoy, las curadurías locales justamente tendrían que asistir a esto, ¿no? Organizar y seleccionar y acompañar exhibiciones, cooperar con artistas en definir ideas y en procederes de investigaciones, roles en fondos, recursos y apoyos institucionales y las colaboraciones que sean necesarias para llevar a cabo esos proyectos. De manera que lo que hemos pensado de una forma teórica y general, al momento de hablar de curadurías y escenas locales, estas mismas tareas tendrían que estar aplicadas al mismo territorio donde los agentes que desarrollamos estas curadurías y estas producciones están de hecho ocurriendo, ¿no? Dentro del programa curatorial de la Bienal, lo que encontramos son 5 proyectos de curadurías comisionadas. Ángel Pawamba y Francisco Guaroco son 2 artistas visuales purépechas, que la comunidad purépecha es una de las identidades indígenas presentes en el territorio que es Michoacán, donde está la Bienal. Lo que me parece interesante es que se invite a estos artistas en términos de curaduría, y de ninguna manera se trata de algo nuevo para las trayectorias de ambos. Es decir, tanto Ángel como Francisco han desarrollado proyectos de producción artística propia, pero también se han involucrado
en el desarrollo de proyectos de gestión para promover artistas de su generación, de sus comunidades, de sus talleres, y de esta manera fue que se les invitó porque finalmente ambos son una ventana a una serie de relaciones y producciones artísticas que la Bienal por sí misma no es capaz como de penetrar para visibilizarlas. Diego Rodríguez y Erandy Ábalos son ambos historiadores de arte. Erandy Ábalos tiene una gran trayectoria como curadora con diferentes exposiciones que abarcan desde arte moderno hasta artes populares. Ha desarrollado como una gran cantidad de formatos diferentes de exposiciones. Y Diego Rodríguez es un joven egresado de Historia del Arte que ha participado también en diferentes proyectos de exposiciones de arte contemporáneo y actualmente lidera este proyecto que, digamos, reflexiona sobre la producción artesanal desde la colaboración de 4 grupos de artesanos y 4 artistas que desde el cómic, la danza, la cerámica y la producción de video y de animación, pues digamos, pueden dialogar en términos de la producción artesanal local. Y Jesús Jiménez ha estado desarrollando un proyecto muy particular, del cual voy a hacer énfasis un poco más adelante. Como les decía, estos 5 proyectos curatoriales locales están desarrollándose en el marco de, además, 24 comisiones artísticas. Tenemos artistas tanto mexicanos como extranjeros residentes en México y otros tantos que habitan en Centroamérica, también en España y en Holanda. Entonces, digamos que el programa curatorial se dirige como a generar como esta reflexión colaborativa de manera global, donde artistas locales, nacionales e internacionales se concentran en un programa curatorial planteado por la dirección artística y que van dialogando en términos de un escenario en particular que además tiene una carga importante en términos de arte revolucionario, de principios, de vanguardias de principios de los años, de principios del siglo XX. Aquí es donde me detengo un poco a dar un panorama cultural en Michoacán. Es un esquema denso que voy a abordar de manera como muy general. Divido esta línea de tiempo de manera comprensiva, por una parte en la parte superior, como una narrativa en términos de organismos públicos. Vemos que en los años 30 del siglo XX hay un desarrollo de pintura mural en Michoacán, sobre todo desarrollado por artistas nacionalistas como Alfredo Salce, y también como artistas de otros países, pero vinculados con esta dinámica importante que desarrolló el muralismo mexicano hacia Estados Unidos, las hermanas Greenwood y Phillips Guston y Rubén Kadish desarrollaron una serie de proyectos de pintura mural que hoy perviven en torno a una idea del arte revolucionario, a la lectura de la ruralidad en términos nacionalistas. Hacia los años 70 comienza un desarrollo de organismos educativos y científicos de divulgación, en este caso concentrados en lo que llamamos Seconexpo, Centro de Convenciones y Exposiciones de Michoacán. Se desarrolla un planetario, un orquidario, una biblioteca pública y el desarrollo de un bosque, y es un complejo dedicado a ciencias y artes, ¿no? Hacia los años 80, las instituciones de cultura localmente se derivan de toda una estructura de instancias turísticas, y a partir de ahí surge el Instituto Michoacano de Cultura, donde se crea el Museo de Arte Contemporáneo, el Museo del Estado, que es sobre todo con una vocación
etnográfica y antropológica, el Museo de Arte Colonial y un museo dedicado a uno de los próceres nacionales, que es José María Morelos. Se crea el Sistema Estatal de Creadores, una serie de festivales municipales, y se busca atender una atención a la diversidad cultural. Y ya hacia el siglo XXI, concretamente a partir de 2004, crece otro ramo de instituciones culturales, como el Centro Cultural Clavijero, el Centro Cultural Antiguo Colegio Jesuita en Pátzcuaro, que es una de las ciudades más grandes de Michoacán, muy cerca de Morelia, su capital, y otra serie de sedes. Todas estas están de alguna forma involucradas en el desarrollo de los proyectos que artistas y curadores están desarrollando dentro de la Bienal. Entonces, digamos que entender esta narrativa del desarrollo de las instituciones culturales por épocas y a qué ideología responden, pues es importante tenerlo en cuenta. Pero creo que hay otra cosa que es importante, porque finalmente es con lo que los artistas están dialogando en todos estos campos, ¿no? Hay, en términos de escenas locales, otra narrativa paralela que tiene un tenor totalmente diferente, ¿no? Por ejemplo, entre el año 79 y el 81 hay un movimiento indígena en la zona del pueblo de Santa Fe de la Laguna, en la ribera del lago de Pátzcuaro, donde un conflicto agrario consolida la identidad comunitaria de lo que ahora conocemos como nación purépecha, ¿no? Como pueblo purépecha, que en términos de posicionamiento de comunicación o de identidad a nivel global desde lo turístico, los purépecha identifican al estado de Michoacán. Sin embargo, es una de 4 identidades indígenas que están presentes, pero al mismo tiempo hay como toda una noción de que esta nación purépecha se desarrolla no para ser representativa de ningún estado, sino para ser representativa de sí mismos, ¿no? Y hacia el año 2011 y 2016, y aquí ustedes lo ven, hay una columna que dice Cherán y Arantepacua son 2 pueblos que están continuamente presentes en el desarrollo de los proyectos artísticos de la Bienal, donde a través de movimientos de defensa de los bosques, la gestión jurídica de autogobierno a través de usos y costumbres, la gestión de bienes comunales, pues inicia un ciclo de gestión legal de las autonomías del territorio, es decir, comunidades indígenas que no están regidas por ningún partido político que se posicione a través de votaciones populares, sino que son comunidades que a través de comuneros y, digamos, puestos populares, se van eligiendo entre sí sin partidos políticos, es decir, una forma de organización que está ocurriendo de una forma muy intensa, y ya lo veremos ahorita en un par de proyectos que estamos por presentarles. Desde 1997 y en 2012 hay 2 hechos importantes que generan diferentes individualidades y colectivos de producción artística en el Estado, que son la Escuela de Estudios Superiores de la Universidad Nacional, con carreras de Historia del Arte y Diseño, y la Facultad Popular de Bellas Artes de la Universidad Estatal. Pero un hecho que también marca mucho este panorama cultural es en el 2008 una serie de eventos violentos dirigidos a la población en el combate al narcotráfico. En este caso, en 2018 ocurrieron unas detonaciones de granadas en el festejo nacional del Día de la Independencia, durante la celebración de esta fiesta nacional. Detonan 2 granadas en la plaza principal y mueren muchas personas. Y esto es lo que da el inicio a la batalla del Estado mexicano contra el narcotráfico. Esa narrativa tiene algo muy relevante que tratarse aquí en el Estado, y finalmente es el tipo de narrativas que ocurren a través de todos estos proyectos. ¿Qué encontramos finalmente aquí debajo a la derecha
como bienal, pues es como todo un escenario tocado por todas estas narrativas. Encontramos una escena autónoma donde cines, librerías y ferias independientes de arte y diseño ocurren, talleres gráficos y cerámicos comienzan a proliferar en las ciudades, en diferentes municipios, hay diferentes centros de formación y más allá del campo artístico comenzamos a ver también como esta necesaria colaboración que hay entre la gestión y la producción cultural y la gestión de algunos cultivos como lo son el aguacate, el café y otros cultivos, así como también procesos comunitarios como los que he mencionado de Cherán, Arantepacua y ahora más recientemente Tremendo de los Reyes, que son como todos estos sitios del territorio que han estado gestionando, digamos, gobiernos autónomos. La Bienal entonces se encuentra como este gran panorama súper amplio de patrimonio cultural en términos de producción mural y diferentes proyectos de inspiración nacionalista, una producción artesanal muy diversa, sometida a diferentes tensiones, pero con una riqueza muy significativa, diversas manifestaciones de arte moderno en espacios públicos, como estas esculturas enclavadas en diferentes bosques, así como también la infraestructura cultural, pero también como un pasado pretérito a través de las culturas indígenas antiguas, la arqueología y sobre todo también como estos testimonios silenciados o insospechados que son el arte rupestre repartido en el territorio. Todo este panorama está siendo abordado por artistas comisionados. En este caso, Sergio Gutiérrez está trabajando sobre la base de las inscripciones en piedra, los petroglifos repartidos en el territorio, en este caso asociados a zonas arqueológicas, como lo vemos en la foto de arriba, más bien como restos que permanecen en construcciones religiosas coloniales, pero también piedras que están de manera muy dispersa ocupando el territorio, ¿no? Y finalmente aquí lo que encontramos es que los petrograbados son piedras con memorias sobre las cuales podemos trepar y Sergio ha estado trabajando justamente sobre estos registros. Nuria Montiel es una artista multidisciplinaria que actualmente está trabajando con diferentes personas en algunas comunidades que se caracterizan por alguna producción artesanal en particular. En este caso, Doña Chuchita de la Cooperativa de Reboceras de Aranza, o las cucuchas o estas grandes vasijas de barro realizadas por mujeres con métodos muy rudimentarios, pero que producen unas piezas con una fuerza increíble, llamada la comunidad Cocucho. En este caso la vemos sentada junto con Nana Juana. Y bueno, también producción alfarera y también de trabajo con madera o con instrumentos musicales, como ocurre en Paracho y en la comunidad de Guáncito, ¿no? Patricia Belli, una de nuestras invitadas internacionales de Nicaragua, tiene una gran experiencia en el desarrollo de arte contemporáneo como pedagogías, prácticas pedagógicas que finalmente desencadenan en algo como lo que vemos aquí. Es una convocatoria que se lanzó desde mayo, llamada Virus Sueños, donde se invitaba a la gente que pudiera compartir por mensaje o por audio algún sueño que considerara que fuera especial o diferente por el carácter de la pandemia, el impacto que la contingencia del SARS-CoV-2 ha tenido en todos. Y esta base de datos, ¿no? Esta base de 100 sueños que se pudieron reunir serían trabajados con un taller de jóvenes estudiantes de arte para interpretarlos en piezas y que esto sea el proyecto de exposición de Patricia Belli. Israel Martínez, un artista del estado de Guadalajara, en México, trabajará o desarrolla su propuesta en torno a esta construcción de madera, que nosotros la conocemos como troje. Es una construcción con una herencia local
con una incidencia de herencia de patrimonio cultural de vivienda muy particular. Se encuentra en el patio posterior de un museo en Pátzcuaro. Se trata del Museo de Industrias Populares. Y en este caso, lo que vemos es que desarrolla una serie de propuestas, como lo veíamos en la diapositiva anterior. Estas son imágenes tomadas de una exposición reciente que él tuvo en el Museo Ex-Teresa Arte Actual en la Ciudad de México, donde a través de performance, instalaciones sonoras, video y piezas como neones, lo que vemos es que hace una ocupación del espacio, y lo que prevemos es que desarrolle esta ocupación en esta cabaña que vemos en la parte posterior del museo, donde la producción textil y también el empleo de estos saberes modernos, como es la producción de un tubo de neón para generar un letrero, pues están conviviendo. Entonces, como que la producción artística involucra desde la producción de estos objetos que el malestar hacia el arte contemporáneo ha criticado tanto, es decir, el empleo de los neones para generar una imagen o una experiencia, pero al mismo tiempo este proyecto involucra el trato, la búsqueda, la gestión, la agencia, la relación con una persona que tiene este saber de la producción textil, desde el teñido de las fibras hasta el tejido para realizar este tipo de instalaciones. Esta es la chinchilla, esta tinta roja. Así es lo que nosotros conocemos como grana cochinilla. Es cochinilla. Así es, y que se tiene que tomar de los nopales y, digamos, amasar y cocinar para que entonces pueda hacerse este tejido con lana recién teñida, ¿no? Okay. Todo esto que les estoy platicando en realidad es lo que ha estado ocurriendo en los últimos 2 meses. Es decir, si nosotros empezamos la Bienal en Michoacán desde enero, en realidad lo hemos estado haciendo desde las primeras ruedas de prensa y las primeras conferencias y talleres que acompañan el programa curatorial, o sea, es decir, el programa público y el programa pedagógico han sido una serie de actividades presenciales y en línea, con investigación, con debates en torno al patrimonio cultural, la memoria histórica, etcétera, pero a la par de toda esta gestión de investigación y de divulgación, ha estado ocurriendo la producción de los artistas, ¿no? En este caso lo que vemos es a Ana Pellicer, una de las artistas locales. Ella es originaria de la Ciudad de México, una artista muy reconocida en su medio desde hace muchas décadas. Y en este caso está invitada, ella reside en la ciudad o en el pueblo de Santa Clara del Cobre. Ella se vio involucrada hace muchos años junto con su esposo en desarrollar un bosque, es decir, en un terreno donde ellos establecieron, reforestaron de manera masiva y 40 años después lo que hay es un bosque, ¿no? En el pueblo de Santa Clara del Cobre, y ya hay como esta naturaleza restaurada. Uno de los árboles más viejos de ese bosque, ella lo eligió, lo extrajo y ha estado desarrollando su escultura en términos de intervención con hoja de plata y oro, este árbol tan añejo, ¿no? Del cual como extrae esta memoria que ella misma plantó. Y también otro proyecto que me gustaría presentarles es el de Roxana Cervantes, que se trata de una serie de esculturas también muy verticales, como un árbol, pero que en este caso está trabajando en términos de cerámica. Lo que vemos aquí son un par de imágenes tomadas de una videoconferencia, porque pues a veces el proyecto curatorial se termina desarrollando en estos términos, ¿no? Con esta situación. Al hablar de curadurías locales, me parece también importante que tengamos en cuenta estas circunstancias contingentes que tenemos para desarrollar proyectos, y hay que saber adaptarnos y hacer visitas de taller a través de videollamadas, ¿no? Y a través de esa agencia o de esa conversación con las y los artistas poder
seguir reflexionando en torno a su trabajo y hacia dónde se dirigen. Este tipo de proyectos, por ejemplo, el de Roxana, están proyectados para espacios de este tipo, es decir, mucho de lo que realizamos en términos de la Bienal son ejercicios de proyección o de imaginación. Esta es la sala 5 del Centro Cultural Clavijero, uno de los centros culturales o centros museísticos más grandes del estado, que se encuentra en el cuadro básico de la capital, en la ciudad de Morelia. Aquí vemos a Víctor Palacios, el curador de la Bienal FEMSA de esta edición, y a Rodolfo Díaz Cervantes, otro de los artistas comisionados, moviendo, recorriendo el espacio. Y la idea es que proyectos como el de Roxana pudieran proyectarse como una serie de presencias en este tipo de pasillos, con esta iluminación y con una museografía adecuada. Quiero irme Está ya chévere esa rápido. selección. ¿Perdón? Te quería decir que está muy buena esa selección, que tienen una línea pues, transversal, usan los conocimientos tradicionales pues, con los lenguajes pues, como actuales, los Sí, lenguajes contemporáneos. claro. Bueno, quiero irme ya rápidamente porque creo que ya voy bastante comido con el tiempo. Vuelvo nada más un poco a mostrar algunas imágenes que nos han compartido nuestros curadores locales. Jesús Jiménez, en este caso, está desarrollando una investigación. Él, como artista visual, está desarrollando una investigación en torno a la casa taller de Alfredo Salce. Alfredo Salce es un artista michoacano, participante de la Escuela Mexicana de Pintura, gran productor de murales y de toda una línea que generó academia y escuela en México, y que tuvo su residencia en la periferia de la ciudad capital de Michoacán. Aquí vemos algunas fotografías de cómo era su casa en el interior y cómo es actualmente en el exterior. Jesús está básicamente reflexionando sobre la vida de la casa de Alfredo Salce en términos de qué obra había ahí, de qué manera él mismo era coleccionista de obra de arte moderno o arte reciente, cómo se relacionaba con otros artistas, como por ejemplo, vemos este tipo de cruces que nos ha mostrado Jesús entre grabados o diferentes estampas de Alfredo Salce, como este grabado que vemos esta imagen que vemos en la izquierda, y algunas cosas que coleccionistas pueden reconstruir de una forma súper curiosa con objetos de su casa, pero detrás de esta jarra y este frutero, lo que vemos es una noción de coleccionismo desde el mobiliario. Y es que esta silla donde está esta chica sentada, que de hecho es un boceto de Alfredo Salce, pertenece a Don Shoemaker, que fue un diseñador de mobiliario, diseñador industrial norteamericano, asentado aquí en la ciudad de Morelia. Esto es una imagen de una exposición retrospectiva que se le hizo en el Museo de Arte Moderno en la Ciudad de México. Y lo que vemos es que hay como este cruce entre artistas que en su campo van teniendo relación y al mismo tiempo se van construyendo en patrimonio. Alfredo Salce contribuyó de muy diferentes maneras al arte mural en la ciudad y en el país, pero al mismo tiempo Don Shoemaker también impactó el patrimonio natural de la ciudad a través de la donación de miles de orquídeas que él cultivaba dentro de su taller de desarrollo de todos estos muebles, ¿no? Felipe Ehrenberg también, como este artista mexicano de muchas fronteras, que tiene presencia en Michoacán a través de acervos públicos como el Museo de Arte Contemporáneo Alfredo Salce. Aquí vemos un par de piezas que tiene seleccionadas Jesús. Y también como una serie de situaciones, digamos, extrañas, como el paso de dos artistas de la Bauhaus a través de Michoacán. Aquí vemos algunos retratos de Annie Albers que se realizaron en la ciudad de Pátzcuaro y algunos bocetos de piezas arqueológicas que Joseph Albers realizó en las notas de un hotel que todavía previve en la ciudad, que es el Hotel Villamontaña. Diego Rodríguez, rápidamente menciono que ha desarrollado esta estrategia con los artistas con los que está trabajando,
el seminario fabulativo de procesos objetuales que ustedes pueden seguir en redes sociales, que si ustedes entran a este link que está ahí de bit.ly fabulativo IT, pueden encontrar 3 conversaciones que ha desarrollado él entre artistas que están participando en sus proyectos de investigación artística sobre producción de artes populares y productores de estos mismos saberes con los que está produciendo algunas obras, ¿no? Y finalmente, bueno, Erandy Ábalos nos muestra o nos proyecta una exposición que tiene a propósito de la contingencia el tema del miedo, la muerte y el amor. Básicamente ella dice que esta exposición reflexiona sobre la apretada tensa que el ser humano teje con estos 3 elementos y forma a través de obra de artistas que tienen o tuvieron una relación directa con Michoacán desde la segunda mitad del siglo XX hasta la actualidad. Este caso se trata de un caso exploratorio de artistas singulares que hayan tenido una residencia en la zona periférica de Pátzcuaro y de esta forma mostrar una exposición que pueda hacer una lectura de campo sobre la producción artística en las últimas 30 décadas. Y finalmente también Ángel Paguamba es un artista que está, digamos, aproximándose a la interacción también entre artistas de Michoacán, del estado de Guanajuato y del estado de Querétaro, para realizar una serie de intercambios entre producción artesanal y producción visual, desde el grabado, la pintura y también desde la escultura, ¿no? ¿Eso es pintura? Este es grabado. Estas son algunas imágenes que están trabajando artistas que trabajan con Ángel Paguamba, Cristian Díaz y Martín Salgado, en el cual, bueno, lo que vemos son una serie de fotografías de proceso, una serie de aproximaciones a la producción de máscaras locales, pero haciendo un énfasis no solamente en recuperar imágenes de la historia del arte y la producción de códices y documentos coloniales, sino también hacia el dibujo y este tipo de composiciones también fotográficas, ¿no? Uh-huh. Y bueno, quisiera también igual comentar algo sobre Adela Goldbard, pero bueno, creo que este caso podría tomar un poco más de tiempo. Se trata de una producción de gran formato, pero bueno, si hay alguna pregunta en el público que quiera como aproximarse a este proyecto que tiene mucha incidencia en comunidad, me gustaría mencionarlo, pero solo si alguien lo pregunta. Te cedo la palabra, Alejandro. Gracias. Creo que me extendí el tiempo. No, tranqui. Igual veo que está muy interesante porque igual es del tema que estamos hablando, que es descentralización, no solo pues como de las prácticas y de los artistas, de los actores creativos, de los agentes culturales, ¿cierto? Sino también de los mismos lenguajes, ¿no? Como que se están usando unos lenguajes allí y unas técnicas que usualmente no son pues como las aceptadas en el arte contemporáneo, como son las artesanías, ¿no? Pues que sí hay una incidencia y sí hay como una evocación o de pronto como una enunciación sobre este tipo de prácticas, pero finalmente no es como pues lo que en general pues es como visto como arte contemporáneo, que está chévere, pues es todo ese diálogo que hay entre como estas tradiciones rurales, tradiciones ancestrales pues, y la vida moderna, ¿no? Me gustó. Gracias. Bueno, yo no estoy tan, bueno, no yo, sino que nuestra región, bueno, Colombia es diferente a México en cuanto a que tal vez no hay, pues bueno, todos esos procesos de colonización hicieron un trabajo terrible de desdibujar las tradiciones. Entonces, como que tenemos unas tradiciones
más bien tardías, más bien como algo más de lo moderno, ¿cierto? Como que si bien hay, pues como tenemos hallazgos importantes arqueológicos y pues como también tenemos, pues bueno, es como, en varios sitios pues en el planeta y en nuestra geografía se existen pues los petroglifos y pues como toda esta riqueza. Yo creo que Pereira tiene algo, bueno, no sé si Colombia en general, es que todos estos vestigios no fueron conservados, fueron más bien como, cuando los desenterraban, más bien no los conservaban, no se notificaban pues como al ICANN, que es de pronto pues como el instituto que especializado pues en Colombia para el tema, sino que, bueno, eran más bien saqueados y construían encima. Entonces, en la ciudad, pues tenemos no tenemos una comunidad como indígena fuerte, más bien es como en el estado, en Risaralda, que es como acá les llamamos departamento, que sería como Michoacán, aquí sería Risaralda. Tenemos una comunidad que se llama la Embera Chamí, y creo que es de pronto la comunidad más reconocida la comunidad indígena más reconocida del centro de Colombia. Existen muchas más comunidades pues, que han sobrevivido en el sur de Colombia muy al norte también hay algo, pero pues en esta región sí fue totalmente, creo que, devastador el proceso de colonización. Bueno, tenemos una cosa que vi también es que si bien yo creo que los artistas que voy a mostrar no hablan sobre, bueno, el proyecto curatorial del museo es más bien ha cambiado por diferentes etapas, ha estado por diferentes etapas. Yo llegué en el 2011 al museo, la curaduría estaba, eh, en la curaduría estaba Adriana Arenas, que es una artista, una videoartista colombiana, y luego de ella Rosa Ángel, que también es una artista que estaba haciendo curaduría. Y bueno, yo soy un poco como aprendiz de ellas bueno, ya son mis maestras y pues yo aprendí como todo este proceso curatorial. Bueno, estudié artes visuales y he estudiado diplomados sobre curaduría, pero finalmente como que mi labor ha sido pues dentro de esta institución. Entonces, esta institución tiene una historia también un poco larga. Espérame, me encuentro el compartir allá. Una historia larga en cuanto a, bueno, existía en Pereira. ¿Ya? Bueno, en Pereira, esta es Pereira, esta es la Plaza de Bolívar. Pereira tiene una particularidad en que fue fundada en 1616 por los colonizadores, pero en ese momento se llamaba Cartago. Cartago es una ciudad que aún sobrevive, es una población que queda a 30 minutos, que conservó ese nombre y que en el tiempo, bueno, cuando se separó Cartago de Pereira, que ya esta ciudad como que conocemos actualmente, pues se fundó en 1863. Es una ciudad liberal. La constitución política de 1886, de 1863, perdón, en Colombia fue una constitución laica, como que no, el hombre era primero, pues no había pues como esta importancia de la iglesia y de Dios pues como en el Estado. Y de alguna manera pues como que Pereira tiene como estas tradiciones en donde se dice pues, que la libertad y pues que hubo mucha libertad en todos los sentidos. Entonces, esta es la Plaza de Bolívar de Pereira. El museo, pues, la historia del museo comienza en los años 40
con la creación de la Sociedad Amigos del Arte, que era pues la comunidad, pues la gente, los cívicos de la ciudad, pues fundaron una escuela de artes en donde se enseñaba las diferentes técnicas tradicionales de las artes plásticas. Y luego, pues en los años 70, ya como un proyecto independiente, se crea el Centro de Arte Actual, que funcionaba como un espacio independiente, pero también funcionaba como una galería. Este espacio permaneció durante 22 años hasta el 94, 95, en que cambió su razón social como su nombre y se institucionalizó y se comenzó a llamar Museo de Arte Pereira, también gracias a que se construyó este edificio. Esta es una foto viejita. Este edificio fue construido pues a través de donaciones, el diseño pues fue donado, el lote fue donado, los recursos y bueno, es digamos que un ejemplo de lo que se pueda, de una alianza, cómo puede funcionar una alianza público-privada. Esta es la parte de atrás del edificio. Nuestro edificio pues tiene ciertas problemáticas allí que no tenemos parqueaderos, entonces pues es un poco pues como complejo ese asunto, que no debería serlo, pero pues bueno, sucede. Entonces, este museo tiene 4 salas de exposiciones y el proyecto curatorial del museo comienza en el 2013. El eje cafetero en donde está situado Risaralda, que es el departamento en donde que la capital es Pereira, está acompañado de otros 2 departamentos, que es Caldas y Quindío. Esta región, estos 3 departamentos eh, fueron nombrados por la UNESCO como Paisaje Cultural Cafetero, como Patrimonio de la Humanidad. Y entonces comenzamos con una pregunta. Bueno, ¿y qué es paisaje, cierto? Si el paisaje ha sido un tema de la pintura tradicionalmente durante varios siglos, ¿cuáles son las nociones de paisajes y cómo este tema se transversaliza y empieza como a conquistar otras disciplinas, ¿cierto? Entonces en el 2020 iniciamos con la primera temporada de exposiciones, que está conformada por 4 muestras. Entre la primera que les voy a contar es esta, Simbiosis Entrópica, de la plataforma curatorial Grey Cube Projects. Es una selección de obras de artistas que están hablando e interactuando con la ciencia, con las investigaciones duras y esta relación que hay entre las ciencias blandas y duras y como esta competencia que, a la que se enfrentan las diferentes disciplinas en algunos contextos. Entonces, vemos aquí obras de 21 artistas colombianos y 3 extranjeros. Eh, pues acá vemos a Carolina Echeverry, Hernando Velandia, Juan Walker, Santiago Torres, Adrián Marmorek, Alicia de la Torre, Jimena Valdenebro, Santiago Cárdenas, Karen Aune, Johanna Arenas, tenemos Javier Barrios, perdón, bueno, aquí Juan Melo, entonces todas reúnen un montón de temas como la minería, la inteligencia artificial, la mutación, el origen, pues como la gran pregunta del origen de la humanidad, pero también cómo se relaciona las matemáticas con las representaciones ancestrales, como la tecnología ancestral un poco también. Vemos aquí pues como influencias de la Guerra Fría y pues como tras Roosevelt. Entonces, se reúne un montón de información esta exposición y es muy rica de contemplar la relación que existe entre una y otra pieza. Les quería mostrar por aquí este video que eh, muestra la exhibición en marzo. Fue como un video que lanzamos en marzo. Él es el curador, John Ángel Rodríguez. Eh,
y digamos, estas piezas lo que hacen son fotografías por microscopio electrónico de esta artista colombiana que es súper importante, María Fernanda Cardoso. También tenemos piezas como, bueno, esta es como su mesa de trabajo cuando participó en la Bienal de Sydney en el 2013. Y bueno, tenemos esta exposición que son esta relación directa que hay entre que deja en evidencia también como el arte y la tecnología han evolucionado en paralelo a través de la historia. Entonces, por eso es que llegamos a esta expo que se llama Suelo Turboso de Carlos Bonil, que es un artista sonoro colombiano y utiliza la técnica, es cercano a la escultura, pero su técnica es también el circuit bending, que es algo que, digamos, a través de materia electrónica, como elementos electrónicos que fueron desechados, se construyen nuevas tecnologías. Entonces, vemos estas piezas, pues, este exeomo que está construido con cables de computadora, tarros de leche, mallitas para verduras y cubiertos plásticos. Es una nave espacial que es hecha con elementos reciclados y cuenta la historia como de la carrera espacial y cómo la sociedad, pues, la civilización compite entre las diferentes sociedades que están, pues, en ese momento gobernando o mandando la sociedad. Tenemos esta expo que es súper bella, que es Canto Rodado, de Leonel Vázquez, que también es de otro artista sonoro. Nuestro interés por el arte sonoro va desde hace rato. También hemos sido escenario como de el Beijing, cuna del Beijing y del DJing en la ciudad. Entonces, pues bueno, ha estado pues como este interés por el tema del arte y el audio. Entonces, en este caso es una exposición que está conformada por dispositivos sonoros, dispositivos que leen o que liberan el paisaje sonoro contenido en las piedras que este artista recoge en diferentes paisajes de Colombia, de las cordilleras de Colombia. Entonces, bueno, está este interés como por el paisaje, por, por entender también la geología. Las piedras son una especie de libro geológico, información que está allí contenida sin leer o que puede ser leída. Veíamos, bueno, la interactividad también está como muy presente en las exposiciones en esta temporada y en otras. En este caso era el Creatorio de Fanzine, que fue un laboratorio virtual, un laboratorio que, bueno, en inicio no era virtual, era esta sala, laboratorio físico, en donde cada persona, cada visitante al museo podía crear o generar un fanzine o una publicación de bajo costo, que nos parece pues una excelente metodología para compartir proyectos y socializar proyectos. Para nadie es secreto que en Latinoamérica, o al menos en Colombia, es costoso publicar. Entonces, bueno, estaba esta idea de editorial independiente. Y también les quería mostrar por acá este enlace invitarlos a nuestro canal de YouTube, Museo Arte de Pereira. Allí pueden encontrar pues muchísimos videos que producimos de las exposiciones, también en nuestras redes, Museo Arte Pereira en Instagram, en Facebook. Y miren entonces estas piedras ruedan y son y es extraído el sonido que contiene su superficie. Entonces, con diferentes elementos, madera o goma o también cristal. Y esto es una máquina a tres cantos, o sea, tres cantos rodados. Cantos rodados se le dice a estas piedras que fueron esculpidas
esculpidas por el río a través del rodamiento de cierto tipo de elementos, de minerales, y pues que a través pues, de los años de la, de la evolución pues han quedado petrificadas. Esta parte es una biblioteca. Aquí reúne tres partes de su investigación, Leonel, y en esta parte es una biblioteca de rocas, la cual es la zona interactiva de la exposición, que permite que uno tome una piedra y la ponga en este dispositivo, una piedra al azar, su selección, y escuchar este sonido que es bastante bello. Les voy a dejar los enlaces para que vean pues en las redes sociales pueden encontrar pues como este material. Y, y bueno, todas estas exposiciones que contienen estos elementos del interés en el arte y la ciencia, en el paisaje, en el arte sonoro, en la interactividad, todo esto inicia con nuestra, pues como con nuestra exposición que tanto con la mención que les hacía, que era que es la siguiente. Es la primera exposición de la que quiero hablarles. Es que vinieron a decirnos que ya se había ido todo el mundo de las otras oficinas. Bueno, y es esta investigación bueno, toda esta exposición es el resultado de una serie de exposiciones, de experiencias que les voy a mostrar a continuación, que se resumen en esta muestra que les mostré anteriormente. Entonces, aquí vemos esta exposición que se llamó Provincia, que también fue como en respuesta a este sentimiento de, bueno, todo sucede pues en las tres ciudades principales de Colombia, que son Bogotá, Medellín y Cali. Y bueno, y en el resto del país pues también obviamente hay una gran cantidad de artistas y de lenguajes y de personas y de prácticas que se están realizando, que si bien todos migramos hacia las ciudades capitales, eh, finalmente las ciudades capitales están conformadas desde personas de las provincias y las provincias son finalmente, como dice por ahí un dicho pues que creo que es muy antiguo, creo que casi que del Imperio Romano, que es que las provincias son el motor de las naciones. Entonces, aquí pues encontramos estos artistas esta exposición que mostraba artistas que eran solamente de esta región. Entonces teníamos desde el páramo hasta los valles. Teníamos, pues, aquí pues tengo pocas fotos, pero pues son artistas, digamos en el televisor que está allí de los 90s. Estaba María Teresa Incapié, que es una de las precursoras del performance en Colombia. Hubo pintores que conocidos tradicionalmente en la ciudad o en la región, también hubo artistas empíricos y artistas emergentes. Entonces, pues como nos interesaba en ese momento ese diálogo entre estos tres niveles de artistas, ¿cierto? De creativos, digamos como las edades eh, profesionales. Entonces, pues teníamos a María de la Paz Jaramillo y a Daniel Sánchez, pues que técnicas diferentes, pero pues que nos gustaba en ese momento esa relación que había entre generaciones y entre diferentes lenguajes. Este proyecto que fue bueno, en la ciudad desde los años 70 existió un salón de arte tradicional, se llamaba el Salón de Agosto, pues porque Pereira fue fundada en agosto, pero este se transformó en el 2012 en algo que se llama el Salón Traslude, como intentando intentando decir que el arte contemporáneo es el traductor
o el arte es el traductor del momento histórico. Entonces, pues los artistas hacen ese tipo de desarrollos visuales y narrativos en diferentes técnicas sobre lo que sucede en las diferentes actualidades. Entonces, este proyecto estaba un poco más vinculado también en que los dispositivos, el arte y las obras son dispositivos de especulación, ¿no? Porque también hacen unas referencias, hacen unos enunciados, hacen pues unas narrativas y unas caracterizaciones que lo que hacen es abrir las posibilidades del pensamiento y pues de cómo comprendemos nuestras concepciones de mundo, pero pues que unas veces son ciertas, otras veces no tanto, y igual finalmente son posiciones, puntos de vista. Aquí, perdónenme que no les puse los créditos a los artistas, perdónenme los artistas y las personas que nos están viendo. Pero pues aquí tenemos a José Luis Rodríguez, a José Luis Osorio y a Jorge Agudelo, que hablaban pues como temas, Jorge Agudelo es el que dice Alzheimer, que es un artista que hacía una investigación sobre la relación de las drogas y las plantas y la memoria. Y José Luis es el que está arriba como esta pilita de fuego en donde hay un televisor en donde se mostraba un video que fue el paro agrario que fue en el 2014. Bueno, el presidente de Colombia salió a decir en noticias en directo que el paro agrario no existía, mientras todas las ciudades y en todas partes sucedían, pues, bueno, todo tipo de sucesos populares y represiones de la policía. Este proyecto fue bello porque, bueno, era más un proceso de educación artística, de sensibilización artística para profesores. Entonces se llamó Espejos y Cartografías. Fue un diplomado y como resultado bueno, los profesores que tomaron este taller hicieron ciertos dispositivos y ciertas obras que luego y cuadros conceptuales y reflexiones que fueron llevadas a los muros de la sala de exposiciones y se incluyeron las piezas que ellos habían desarrollado, más, bueno, proyectos documentales y, bueno, otro tipo de elementos que se habían implementado durante el diplomado. Esto estaba así. Este proyecto en Pereira, bueno, tenemos, como les contaba, en los años 40 estuvo el Centro de Arte Actual. Este centro pues, fue un espacio de formación para los creativos del momento, y muchos artistas, incluidos es ella que se llama Lucy Tejada. Lucy Tejada fue un personaje muy importante en Colombia porque fue también la primera mujer en Colombia en estudiar artes. En ese momento, pues en la Universidad Javeriana se abrió el programa de artes y decoración. Entonces, pues ella estudió este programa y fue tan importante su personaje que estuvo en el Congreso de la República y fue cuando León de Grave, que era el representante pues, a la Cámara, no asistía, entonces ella, que usualmente no sucedía, Lucy Tejada era quien estaba en estas sesiones. Entonces en este proyecto fue muy interesante que también un poco descentralizamos, pues como que ella hacía pintura y grabado en las diferentes técnicas del grabado, pero aquí lo que hicimos fue entrarnos a lo didáctico y entonces hicimos un proyecto de realidad aumentada en donde a través de un sensor de movimiento en la sala, entonces uno de los grabados que se llama Guadual Encantado tomaba vida.
Entonces este Guadual Encantado estaba habitado por colibríes, que son también una especie que en esta región de Colombia se ve muchísimo. Y Guadual, pues son estos bambús como de gran formato que veíamos también en la imagen de difusión del evento, de este conversatorio, que son estos bambús gruesos, del cual está formado esta obra de Mario Paso que veíamos al inicio. Bueno, aquí en este proyecto sí nos fuimos como por otros lados que fueron el diseño de modas, la dirección de artes y bueno, el diseño de indumentaria, la realización audiovisual, porque lo que nos interesaba, bueno, como les decía, en Pereira o pues en las ciudades de periferia, finalmente las personas que no encuentran un reconocimiento, que no encuentran pues como un diálogo desde sus investigaciones y desde sus exploraciones, eh, se van de la ciudad, son cerebros fugados que siempre terminan en las ciudades capitales y bueno, y también qué pasaba, nuestra reflexión era qué pasaba con esas otras artes que si bien no son reconocidas en específico como artes visuales, pero son ejercicios, pues son carreras creativas y son prácticas artísticas que no son reconocidas y que finalmente hacen parte de lo visual, ¿cierto? Entonces decidimos irnos por esta convocatoria que fue de moda y fotografía y entonces tuvimos las categorías de film, fashion films, indumentarias, fotografía y performance. Entonces, bueno, fue allí interesante porque confluyó también pues como el movimiento queer que había en la ciudad, también estaba pues como diseñadores independientes, emergentes, fotógrafos que son de la ciudad o de la región que tienen reconocimiento internacional, pero pues que en la ciudad no son reconocidos. Entonces, pues pensábamos que el museo les debía ese reconocimiento y ese ejercicio de, bueno, de reconocer hace que las personas un poco, pues de pronto no cambiamos la, el presente, pero pues bueno, son indicios de pues que pueden formar nuevos espacios para el futuro y pues bueno, fue un proyecto con esa ambición realmente de reconocimiento de otras maneras de abordar el arte y otras narrativas. Ay, bueno, este fue un proyecto también que en lo personal fue más un diseño, pues desarrollé un diseño museográfico, entonces también estaba como buscando materiales muy baratos, que fueran un poco industriales también, porque el edificio del museo tiene un poco como estas columnas que ven allí, que son crudas en concreto, en hormigón, y un poco industrial, entonces intenté buscar como un material interesante que fue esta malla electrosoldada que venden o sea, es muy barato y desarrollamos como estos recorridos a través pues, del espacio. Unas luces de neón y bueno. Fue un proyecto en colectivo, pues trabajamos de la mano con Ruta 4, que es un colectivo de arquitectos y artistas que hacen proyectos más comunitarios con guadua, además que pues, nuestro material pues, en la región es la guadua. Entonces, por eso también me pareció que era consecuente la selección de esa pieza, de esa fotografía que hizo parte de la pieza de difusión de este espacio de encuentro. Bueno, tuvimos una segunda versión, pues bueno, esta fue como las personas que participaron en la convocatoria y esta fue ya como la exhibición de los ganadores. Bueno, este proyecto fue interesante porque en la ciudad se estaba desarrollando esta era la 11ª edición no lo tengo ahí bueno, la 11ª edición del Encuentro de Cómics Sin Fronteras. Es un encuentro que se hacía anualmente y reunía
a los creativos del cómic, a los ilustradores y pues como, bueno, como esas otras prácticas artísticas que si bien son, se incluyen dentro de las artes visuales, pues no son propiamente artes de museo. Entonces, descentralizando pues como esa noción de que las artes tradicionales y pues como las artes visuales y las artes plásticas son las que ocupan estos espacios de exhibición, entonces pues, decidimos como hacer esta sección que hablaba un poco sobre, pues, como sobre diferentes series animadas pues, que enseñan un poco que finalmente como el núcleo de estas series animadas es que enseñan sobre espiritualidad y sobre el manejo del ego y bueno, como la gnosis. Entonces, bueno, como bueno, que hicimos este proyecto que era más bien un desarrollo de realidad aumentada. Entonces uno se transformaba pues como en Super Saiyajin y bueno. Este proyecto fue muy bello porque también hicimos una convocatoria pública, libre, abierta para los creativos para los ilustradores y los grafiteros de la ciudad. Entonces, pues cubrió, bueno, esta sí era un poco raro porque pues cubrimos los muros del museo con papel y allí se pintó. En un momento pensamos que, bueno, pudo haber sido más el muro directamente, pero también nos ha hecho reflexionar sobre cómo podrían ser las diferentes, una exhibición de graffiti, ¿cierto? Porque, bueno, si bien el Museo de Arte Pereira tiene exhibiciones cada 3 meses, cada 3 meses y medio, pues traer pues, la producción de una obra de graffiti pues es bastante alta y pues bueno, es como un poco un sacrificio volverla a pintar a los 3 meses. Entonces, bueno, como que este proceso del 2012 nos hizo reflexionar sobre esto y además como que en ese momento estaba muy fuerte la escena del graffiti, que hoy pues ya hay pues como un movimiento bastante fuerte, hay un sector, un distrito graffiti pues en la ciudad. Este proyecto fue interesante, que esto fue durante la curaduría de Rosa Ángel. Bueno, el anterior fue con Adriana Arenas, este fue con la curaduría de Rosa Ángel, que fue Nicolás Gómez Echeverri, que hoy es el curador del Museo de Arte de Lima, de Arte Contemporáneo de Lima, y se llama Parque Estacionario. Toda esta, pues estábamos hablando de paisaje y en las diferentes, pues él hablaba sobre los parques estacionarios que son la cantidad de carros y la cantidad de vehículos que hay en una ciudad. Entonces, pues él hacía como paralelos entre señales de tránsito y naturaleza. Entonces, pues aquí teníamos esta pieza que era este piso de ¿cómo es que se llama? Este material de las calles. Bueno, con el material que están hechos las calles y pues estos troncos y bueno, era bastante bello. Este fue un proyecto de Juan Pablo Echeverri, que no le puse el nombre, sí, Mi Mundo Oscuro, que hablaba sobre las redes sociales, sobre el ghosting, que es pues como las citas a través de las redes sociales, estos espacios de encuentro en donde pues temporales que se hacen pues a través de algunas redes sociales como bueno, como el Tinder o Grindr. Bueno, entonces él hablaba pues como sobre las nacionalidades, sobre el conocer, sobre cómo uno se hace un fantasma, cómo uno crea un personaje que puede ser un fantasma ante los ojos de las demás personas. Y bueno, este es un artista súper interesante de Colombia. Este proyecto que fue muy bello, que fue la Cuenca Residencia Artística, acá muy cerca de la ciudad, pues en Colombia, pues las ciudades como Pereira tienen unos poblados cercanos que se les llama veredas. Esta residencia artística estaba situada en la vereda La Florida y era
y fue abierto por dos artistas de la ciudad que son Freddy Clavijo Cuartas y Ricardo Muñoz Izquierdo, donde invitaban a un artista diferente cada 2 meses a que residiera allí y crearan una obra con ayuda de la comunidad. Entonces, finalmente, este proyecto fue la reunión de estas iniciativas creativas que fueron desarrollando cada uno de los invitados. Y bueno, pues como tengo estas dos foticos. Este proyecto fue súper interesante de Guillermo Marín y Jim Van Coogen porque fue una curaduría de artistas que trabajan en el sur de Colombia, específicamente en el departamento del Cauca y del Putumayo, que son que son regiones en la cual y en esta exposición participaron varios artistas que viven en sectores rurales y que varios de ellos son de comunidades indígenas. Entonces, y pues que han desarrollado y que han estudiado en la Universidad del Cauca, donde Jim Van Coogen y Guillermo Marín son profesores. Y bueno, tenían estas piezas. ¿Qué tal esta motosierra que muestra pues cómo se cortaban, se descuajaban, se cortaban los árboles hoy, se cortan hoy y cómo se cortaban antes con el hacha? Unas pinturas descarnadas de otros artistas. Esta exposición del gótico tropical. El gótico tropical es como un movimiento artístico que se desarrolló en Colombia en los años 60. Es una historia que cuenta que Luis Mutis, que es un escritor colombiano, se reunió con Bretón, con André Bretón, y le mostró pues sus textos y él le dijo como, oye, esto es como, pues Luis así hacía novela negra. Entonces cuando le mostró a Bretón esto, él dijo como, bueno, esto es como una especie de gótico tropical. Y como un comentario un poco gracioso, pero finalmente llegó hasta convertirse en un movimiento contracultural del cine, de las artes visuales, de la fotografía. Y en esta exposición se reunían alrededor de 19 artistas que en diferentes décadas habían trabajado como este tema de la violencia, del cine, de la ficción, de las creencias populares. Digamos, allí vemos como los espantos del colectivo popular de lujo. Vemos este esqueleto en primer plano que es de Carlos Bonil, que aquí no se nota tanto, pero está hecho de cucharas plásticas y tenedores y cuchillos pues, desechables. Tenemos a Sandra Rengifo, tenemos a Gia Carlos Castro y bueno, aquí como que en estas exposiciones que les mostré anteriormente se hablaba de paisaje desde diferentes ángulos, pero entonces ya con hablando de paisaje empezamos a encontrar como temas paralelos que si bien se trataron durante estas exposiciones de paisaje, había una particularidad, es que Pereira es una ciudad que queda entre dos ríos, como una especie de Mesopotamia, y es más, hay un barrio que queda anexo a la ciudad de Pereira, se independizó y se volvió también pues una ciudad que se llama Dos Quebradas. Entonces pues como que es una ciudad entre dos ríos. Y entonces nos gustó jugar como con ese tema, y este proyecto de Great Cube Projects del curador John Ángel, que hablaba de la relación entre arte y ciencia, que fue como es uno de esos temas que empezamos a tratar fuertemente, porque si bien el arte es político en muchas medidas, bueno, el arte en Colombia está muy politizado. Entonces,
creíamos que, bueno, hay muchos artistas que también están muy interesados en temas como, o que se inspiran en las ciencias o que toman las investigaciones científicas como punto de partida para desarrollar cierto tipo de cosas. Entonces, este proyecto Contra Natura tenía este componente que buscamos. Aquí vemos a Jimena Díaz, que es la imagen que está a la derecha, que son unas piedras hechas de CDs reciclados, CDs que se pegan y se aglomeran y luego ella los corta y los pule para que parezcan cristales. O estas otras piezas, la pieza roja a la izquierda es de Johanna Arenas, el arbolito que es un árbol una rama cubierta en plastilina negra, que finalmente pues la plastilina negra es como petróleo maleable, entonces pues está cubierto en plastilina negra. Hablando pues sobre los derrames, justamente pues como que esa exposición, cuando estuve en el museo, sucedieron varios desastres ecológicos que no fueron muy mostrados en las noticias, y pues bueno, como que estaba un poco actual en este tema. Bueno, entonces estos temas del arte y la ciencia fueron pues como esta línea transversal que encontramos a través de esta investigación sobre el paisaje, y también el interés que hay por muchos artistas sobre las fuentes hídricas, sobre los ríos. Entonces, encontramos este proyecto a través de una convocatoria pública que se llama Darién, del colectivo Etherlab de Medellín, que es un video a 3 canales sobre una zona de Colombia que es limítrofe con Panamá, que es el tapón del Darién, que es como el lugar en donde fue fundado la primera ciudad en América continental, que fue a Santa María Antigua del Darién, que pues fue abandonada porque las inclemencias del clima pues hacían imposible vivir allí. Entonces de allí fue fundada Cartagena. Y bueno, eso es otra historia, pero este proyecto de Darién era una especie de paisaje sonoro, que es una técnica de las artes sonoras, del arte sonoro, y que mezclaba pues imágenes de este lugar geográfico. Acá en este proyecto nos fuimos por otro lado, que es como los diferentes modos de producción, cómo los diferentes modos de producción cambian los paisajes. Y en este caso, el modo de producción de las drogas, de la cocaína, el bazuco, la marihuana y la gran cantidad de drogas que existen pues en el mundo. En Colombia, pues hay una gran diversidad de estos productos, de estas sustancias, y entonces está este proyecto que se llama Una línea de polvo, del curador Santiago Rueda, el año pasado. Esta exposición también estuvo en Ciudad de México y en Oaxaca hace por ahí unos 4 o 5 años, en una versión bastante reducida, pero pues que aquí se pudo hacer pues en esta sala del museo, que es bastante grande, tiene casi 300 metros cuadrados. Y, y bueno, entonces reunía alrededor era gigante, eran 45 artistas emergentes de reconocida trayectoria, también de trayectoria intermedia. Y hablaba de ese tema, pues, que es difícil de tratar, del que nadie habla, y que intentábamos que no fuera tampoco tan político, pero que se denunciara, pues, como de las prácticas y pues la cercanía que hay en la sociedad con estas sustancias. Y me quedé en blanco. Y bueno, en el 2019 tuvimos este otro proyecto. Bueno, una de las líneas del museo es también apoyar espacios independientes o galerías.
En este caso, pues tenemos a Casa Hoffman, que es un espacio independiente que también vende obras, pero no es una galería exactamente. Y Ciberera fue un proyecto curatorial que ellos desarrollaron con artistas sonoros de Colombia. En este caso fueron 23 artistas sonoros y que desarrollaban temas como desde la robótica hasta simplemente la lutería como experimental. También como el circuit bending, que es como esta técnica que es de construir nuevas máquinas a partir de rezagos o como de residuos de, de, de artefactos que tenían unas funciones específicas anteriormente y que se les cambia. Fue una exposición bastante grande y que aquí vemos varios niños visitando la expo. También nos interesaba como en ese momento, bueno, como un poquito de pronto como hacernos de pronto como un poco la estética Disney, ¿no? Como en el museo, como la estética de que, bueno, que la gente se tome selfies y que la gente empiece a apropiarse del espacio museístico también, porque pues es una experiencia estética pues que es a la que se asiste y bueno, intentábamos provocar como popularizar un poco las exposiciones a través de que la gente se sintiera inspirada a tomarse una selfie. Bueno, esta es la piscina vacía, que es otra de las líneas que tenemos en el museo, pues que es el apoyo a proyectos ganadores de convocatorias de creación, tanto pues locales como nacionales. Entonces pues hay una circulación de obras, en este caso pues este artista que es dibujante y que creaba esta narrativa sobre, bueno, sobre la tercera edad, sobre la edad adulta más bien y bueno, que esto fue en el 2010, creo que la fecha está mal, 2016. Y sobre la memoria, es el tema central de él. Esta exposición, pues que si bien pues cuenta un momento de la historia de la modernidad en Colombia, que pues es la colección Avianca, que la incluí allí pues porque finalmente quería mostrar como ese contraste que hay entre los diferentes tipos de exposiciones que se hacen en el museo, que pues tenemos este tipo de cosas que son como más institucionales y, y, y tradicionales de lo moderno, y también pues como de estos otros proyectos que les mostré que, que hablan desde otras fronteras, ¿no? De la creación de las artes visuales. Bueno, es que pena ahí. Este proyecto fue un proyecto comunitario, en realidad pues era como complementario a una estrategia de formación y de sensibilización sobre el visitar el santuario de flora y fauna de la ciudad, pues del departamento. Y bueno, era como un proyecto con comunidades en donde pues se les animaba y se les invitaba a que hicieran una exploración botánica del lugar donde vivían y pues aquí pues desarrollaron este tipo de proyectos. Bueno, este no lo voy a hablar. Este también fue como un proyecto sobre las artes, sobre la conservación de las fuentes hídricas, en el cual pues invitamos a un colectivo audiovisual que trabaja con el Parque Explora en Medellín a que desarrollaran este tipo de microscopios electrónicos caseros a través de una cámara web simple y un lente de un láser. Se hacía pues como se aumentaba una gota de agua y se veían microorganismos. Este proyecto de Freddy Clavijo, que también hablaba sobre el río y sobre las aguas, sobre el agua, las fuentes hídricas, y que
y que se desarrolló a partir de un viaje que este artista realizó a La Guajira, que es el departamento más al norte de Colombia, que es una gran parte de un desierto y una playa. Entonces, él desarrolló estas piezas escultóricas a partir de elementos que se encontraban y que son de uso cotidiano por los diferentes habitantes de esa zona, que son estas cernidoras para separar la sal de las saleras de Manaure, que son un lugar en donde pues, tienen esta extracción. Y bueno, otro tipo de elementos que no se ven acá bien, pues como el uso de valletillas rojas y pues como de elementos para la gasolina. Este proyecto hablaba también un poco sobre los fósiles, sobre como el uso de recursos fósiles, de combustibles fósiles, perdón, porque este lugar es la frontera con Venezuela, es una de nuestras fronteras con Venezuela, y allí existe un tráfico de gasolina, de combustible entre ambas fronteras. Entonces, solo pensaba en ti, solo pensaba en ti de Pablo Bermúdez, que es un artista de la ciudad que vive en Italia y que desarrolla un proyecto que es a través de revistas y como de hacer una revisión de archivo y de collage, pues, que fue interesante porque fue en paralelo a la exposición que les mostré muy al principio, que era la exposición esta de creativos de la moda y pues como de desarrollo audiovisual. Entonces, bueno, fue ahí. Les quería mostrar el proyecto que hacía parte de este momento en donde teníamos la imagen que se les mostró, con la que se hizo la imagen de difusión, esta obra de Mario Paso, que tenía pues al mismo tiempo a Johan Arenas y a Ricardo Muñoz Izquierdo, que Ricardo Muñoz es un artista de la ciudad, que les hablé que también tuvo esta residencia artística aquí a las afueras, y que se desarrolló, y este era más o menos pues como esa pieza. Él hablaba en ese momento del interior de los paisajes, del cómo él recorría estos espacios como bosques y habitó uno de estos lugares, encontró pues a una de las un habitante de la zona que lo acogió en su casa y que un tiempo después, cuando él terminó su investigación, volvió a este lugar y este habitante había muerto, entonces le hace pues como un homenaje un poco a este personaje que además fue pues muerto por la violencia. Y bueno, este es Mario Paso, este era lo que les estaba hablando, esta tumba que pues que le hizo un poco como homenaje. Bueno, era una pieza que era didáctica de alguna manera, uno podía estar dentro y fuera. Y tenía ese trazado que no sé si se veía acá en el video, tenía un trazado como en zigzag, en el cual uno podía ver un poco cómo es el trazado de las cordilleras en Colombia, que tienen un poco como este zigzag, este movimiento. Bueno, ¿qué tal, Carlos? Todo bien, qué interesante, porque además creo que todo lo que tú has contado es una memoria de una serie de experiencias que han tratado de desenvolver en el contexto del museo y la incidencia con las narrativas y las localidades con los que
dialogan los artistas y todo lo que yo platiqué son como las cosas que esperamos por venir, son las cosas que se están cocinando en el territorio y en la relación entre personas. Entonces creo que son dos extremos de una línea general que aquí podemos como definir para hacer la conversación ya con quienes nos acompañan, acerca de la descentralización, ¿no? O sea, ¿qué es la descentralización? Pues es el reconocimiento de que hay un polo magnético en el territorio, pero que al mismo tiempo, por ejemplo, en el caso de México, el centro del país se nutre de artistas de la periferia, pero estas periferias tienen su propia capacidad de hacer narrativa y es lo que encuentro que hacemos en términos de curadurías locales, ¿no? Ustedes en Pereira, nosotros acá en Michoacán, a propósito de la Bienal, que ha recogido un montón de investigación y un montón de trayectorias súper relevantes para visibilizar y para poner en diálogo con los procesos que se desarrollan. No sé si alguien más bien tiene algún comentario, alguna pregunta, Catalina o alguien más. Sí, yo tengo una pregunta. En la historia que contaste sobre el museo, Alejo, pasaste como rápidamente en la diapositiva del Salón Nacional de Artistas del 44. Y justo estaba pensando en eso porque me parece muy particular como el paralelo en este tipo de eventos, como de las dimensiones que tuvo el salón, que son unas dimensiones algo similares a las que tiene la Bienal en su paso por Michoacán. Artistas internacionales, inversiones mixtas. Entonces yo quería preguntarte, a partir de esa experiencia del Salón Nacional, ¿qué cambios o cuál fue el efecto que ese evento artístico que usualmente se establecía en ciudades capitales, o bueno, digamos que se le dio la oportunidad a otra región o a otro circuito artístico de ser anfitrión, cómo realmente eso influenció y cómo hasta el día de hoy, incluso para ustedes desde el museo, sienten algún cambio o algún efecto con este evento? Que también traslado la pregunta a Juan Carlos, y es que pues estamos nosotros en el proceso de la Bienal, pero seguramente también ya se ven esos efectos en el territorio del paso de un evento de estas dimensiones. Bueno, el Salón Nacional pues tiene una historia muy larga en Colombia. Fue fundado, pues tiene como dos momentos. Fue como se inició en los años 30 y además que era particular porque se me olvidó contar esa parte de la historia. Fue realizado por un pereirano, bueno, se me olvida el nombre. Entonces el primer Salón de Artes e Industria fue en Pereira. Y esto fue como la inspiración de Jorge Eliezer Gaitán cuando fue ministro pues, de Educación e implementó este salón en los años 30. Luego, durante esa dictadura de Rojas Pinilla en los años 40, 50, no lo tengo bien, se pausó y ya pues como luego se comenzó a hacer pues en los años 60. Entonces, la versión de Colombia, bueno, siempre se hizo en Bogotá hasta que en el 2004 se hizo la última versión en Bogotá, que fue además como el inicio como de un nuevo orden, porque fue incluido los proyectos curatoriales. Antes era pues como una gran convocatoria de artistas y se tenía un ganador y un suplente y bueno, listo, terminaba la cosa. En el 2004 empiezan a incluirse los proyectos curatoriales y ya los premios se volvieron bolsas de trabajo para los artistas. Y bueno, como que se decía por ahí que, bueno, que la llegada de los salones nacionales a cada una de las ciudades, pues como que no era, pues, que no era tan positivo, que porque era el momento en que como que se llegaba a una cúspide del desarrollo, pues como de las artes y como de la muestra y como del reconocimiento de los artistas locales y que bueno, que ahí pues como que sucedía algo que cerraban los espacios independientes, que fue un poco lo que sucedió en Medellín, que
que fue como el momento en donde más espacios alternativos hubo, pero pues que el Salón Nacional fue como, bueno, como que ya todo el mundo se empezó a disipar. En Pereira fue algo que fue lo contrario. Finalmente, el Salón Nacional, el 44 Salón Nacional, que se tituló Aún, porque pues finalmente era como el concepto curatorial, era como, bueno, aún tenemos salón, aún estamos aquí, aún estamos creando y aún somos país. Bueno, entonces fue como, bueno, a través de este proceso que ha hecho el museo durante todos estos 40 y algo de años, fue como la institución que logró gestionar este Salón Nacional. Y al contrario de lo que sucedió en Medellín, creo que nos volvimos un poco más fuertes. Creo que los espacios alternativos mutaron más bien, se fortalecieron, algunos se institucionalizaron, se abrieron pues como a otras cosas y empezaron a participar en las convocatorias públicas de estímulos y esto que antes pues como que, no sé, se sentían un poco outsiders, no sé por qué, pero bueno, como que a partir del Salón Nacional creo que se fortaleció la escena en Pereira y fue la oportunidad de los artistas locales de compartir con los artistas de relevancia nacional y eso a muchos los benefició porque, bueno, varios de los artistas locales que están allí ya ahora están en la colección del Banco de la República, en la exhibición permanente de la Casa de la Moneda en Bogotá y bueno, pues como que sí hubo como una introducción y un reconocimiento nacional a estos otros creadores, no solo pues de aquí, sino pues como de las diferentes regiones. Y, y bueno, no, creo que pues además de eso, el proyecto fue bello. Yo participé en la producción del proyecto educativo y desarrollamos algo que fue muy, muy bonito porque si bien yo estaba un poco cercano por el museo y como por otras cosas, otros proyectos artísticos que desarrollábamos en ese momento que estaban un poco más cercanos a la danza contemporánea y al performance, que es pues como la otra parte del museo, que es el teatro. Allí conocí pues como en esos procesos a los MCs, como a los raperos. Y entonces pues un día, pues como entre la lluvia de ideas y las cosas, dijimos como, bueno, finalmente, ¿quién más puede entregar narrativas y quiénes son los que hacen la crónica urbana? Pues que son estos artistas y quién puede hacer, como acercar el arte que unas veces se puede ver como un poco alejado porque se utilizan como unos términos complejos. ¿Quién puede acercar eso al público? El hip hop. Entonces empezamos a hablar con la comunidad de MCs y nos ayudaron bastante. Incluimos a varios MCs dentro del programa de mediación y fue increíble. Fue un momento bastante bello porque los colegios se encontraron, pues aumentó pues como la circulación de colegios, muy buenos comentarios como al respecto, porque finalmente pues ellos manejan muy bien el lenguaje y lo hacen cercano a la gente. Entonces fue como, ese proyecto fue bello y no lo anuncié mucho porque, no sé, pues porque era más un proyecto educativo y de mediación que se desarrolló ahí, más que expositivo. Y justo es que me resuena mucho porque sí lo siento muy similar como a las características de la Bienal en historia, en tiempo, en efecto. Sí. Y entonces quiero saber, Juan Carlos, que nos compartas tú cómo ves ahora, pues en medio del proceso, desde hace un año que ya se ha venido trabajando como el efecto en el campo cultural de Michoacán de la Bienal. ¿Hay galerías de arte en Pátzcuaro o en Morelia? Sí, sí las hay. De una forma muy esporádica van apareciendo algunas. Hay varias que destacan por su permanencia. Por ejemplo,
de un colaborador de la Bienal, Artemio Rodríguez. Está la Manográfica, la Galería Tacanche es otra. Hay varios colectivos de gráfica que tienen sus propios talleres, Ashuni Gráfico, entre muchos otros. Entonces, el movimiento galerístico está básicamente concentrado en la escena independiente y hay como un pasado en los años 80 y 90 de galerías que se manejaban más como en este modelo de arte moderno, pero ahora están como desarrollándose también como en otros nuevos modelos de negocio, como de hecho exige la actividad actual. Y la Galería Pórtico también es otra iniciativa que, por ejemplo, está asociada a un hotel con un enfoque cultural. Entonces, digamos que hay diferentes modalidades de galerismo actualmente, pero que finalmente requieren como de un campo de reflexión y de actividad que les permita ser más efectivas en lo local, ¿no? Sí, y también noto que el arte gráfico en México es súper fuerte. Aquí nosotros tuvimos, gracias a La Pared, que es una galería que hace precisamente este intercambio entre artistas mexicanos y colombianos, que es del artista Cristina Ochoa y Neil Piaf. Tuvimos a Nuria Montiel, que la nombrabas al principio de la presentación. Ella hizo un proyecto acá un poco más, la galería en ese momento tenía como más como una curiosidad por artistas que desarrollaran proyectos con plantas y con botánica. Entonces, y Nuria desarrolló un proyecto muy bello con gráfico, como con el tema. También estuvo otra artista que se me olvida el nombre, de allá de México. Bueno, tuvimos a Nuria por acá. Súper chévere. También a Dulce Chacón, también estuvo acá hace un año y medio, yo creo. Y bueno, fue interesante ver pues como, y para los artistas de acá ver como la potencia que ustedes tienen y de verdad pues como, pues obviamente en Colombia también se hace arte gráfico, pero fue como un movimiento más bien como de los años 70, 80, como que hubo un gran impulso como en esto y que se sigue haciendo, pero pues creo que hoy es más como lo instalativo, como lo objetual y bueno. Bien. Bueno, pues, ¿qué opinan? Creo que pues ya llevamos 2 horas acá y les agradecemos mucho a todas y a todos su atención. Muchas gracias, Alejandro, por todo lo que nos compartiste y gracias también por su permanencia y su paciencia para escuchar como todo este panorama binacional de proyectos como enfocados a las realidades inmediatas de donde es un museo, de donde se hacen gestión de proyectos culturales y como este ánimo de centralización es básicamente la gana de hacer por uno mismo y por quienes estamos cerca la gestión de proyectos que sean significativos y de que hablen de lo que se vive, ¿no? Pues gracias a todos y espero que puedan visitarnos en algún momento. Si no es virtual, presencialmente mejor. Y por acá los esperamos. Gracias. Gracias, que estén muy bien. Buenas Buenas tardes. noches. Chao.